El siguiente segmento es una cortesía de Panadería Jocks and Coffee Shop en Caguas, con teléfono 785-425-0502. Jocks and Coffee Shop en Caguas presenta este segmento. Qué bueno, muchas gracias. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga, la representante Lizy Burgos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, bendiciones. Buenos días a mis hermanos en Cristo. Como siempre le digo, estoy en casa. ¡Qué Saludos, bueno! Juan Carlos, Moraima y Fernan. ¿Qué tal? Qué bueno. Para mí, este es un recinto de paz para mí. Lo es. Venir aquí Excelente. Qué bueno. y hablarle al público de las cosas. Viniste con bastante material. Pues es que se trabaja 24 horas. En la cámara trabajamos todo el tiempo. Ajá. Sábado, domingo, siempre estamos leyendo, Lizy, escribiendo. perdona que te interrumpa. Si quieres, exacto, pégate un poquito más el micrófono para escuchar esa voz clarita. Siempre me regañan por lo mismo. Sí. Es que queremos que todo el mundo te escuche, pero bien clarito. En la comisión que yo presido, la de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, hemos estado trabajando una serie de medidas y voy rapidito a decirle parte de ellas. Trabajamos el proyecto 339, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara, ya fue aprobado en el Senado y entendemos que la próxima semana ya estará pasando para la firma del gobernador y podría ser la ley número 1 del 2021 que se firme. ¡Wow! Es para establecer La el sistema tutoría. de alerta de emergencia para personas desaparecidas mayores de 18. Qué bien. Tenemos dos proyectos que también trabajamos. Este es de la autoría de Meléndez Ortiz, dirigidas a los adultos mayores, a atender las necesidades de los que viven en condiciones infrahumanas y de los abuelos criando nietos. Ya esa está encaminada también. ¿Qué beneficios trae para los abuelos que están? Refrescanos un poquito. Sí, Porque esto parece sí. que conocemos, pero no Sí. conocemos los buenos detalles. Básicamente, Puerto Rico tiene un problema que últimamente vemos a abuelos que están cogiendo la responsabilidad de sus nietos, cosa que antes no pasaba de la forma. A mí me crió mi abuela, pero la responsabilidad era de mi mamá. Hoy en día no es así. Hoy en día ellos están usando de su poco dinero para levantar a sus nietos. Obviamente, nosotros queremos empoderarlos, no tan solo a nivel económico y con programas para que se empoderen y ayuden en la crianza. Es que tenemos niños cogiendo clases virtuales. Muchos abuelos no conocen la tecnología. Tenemos que ayudarlos en todas estas áreas. Y esos proyectos van dirigidos a que el procurador de la persona mayor edad involucre a los abuelos en esto, ayude a los abuelos para esto. También tenemos el de fortalecer el empresarismo máster, que es para darle opciones de autoempleo y autogestión a las personas mayores de edad. Hay personas que están retiradas, pero todavía tienen mucho que dar. Pues entonces el empresarismo máster los ayudaría a que ellos entonces tengan opciones para generar ingresos, para trabajar y hasta para crear sus propias empresas, ¿por qué no? Claro. Y máxime cuando tenemos una población que está envejeciendo a pasos acelerados. Ajá, así es. Tenemos en progreso el proyecto de la Cámara 325, que es para establecer un registro estatal de servicios para adultos mayores. ¿Por qué es importante esto? Porque el adulto mayor que necesita una transportación va a ese registro. El adulto mayor que necesita que se le ayude con los nietos va a ese registro. El adulto mayor que necesita que se le haga compra va a ese registro. Todos los servicios que una persona pueda necesitar deben estar en ese registro para que los adultos mayores accesen a él y se le haga la vida más fácil. También tenemos uno bien importante para mí, que lo trabajamos, ya tenemos 2 vistas públicas y ayer fue una de las vistas públicas. Es para la creación, que yo soy coautora también, de la oficina de enlace a la comunidad sorda con el gobierno. Sí, tremendo. Estas vistas públicas han sido excelentes porque nos hemos dado cuenta del problema tan grande que existe. Enorme, exacto. Una de las deponentes sorda nos dijo que para el huracán María, la comunidad sorda no sabía que venía un huracán. Dios mío. Ella diligentemente fue a los sitios que ella conocía que había sordos y les comunicó. Wow. O sea, no hay un protocolo. Exacto. ¿Qué vamos a hacer en caso de un huracán, de una pandemia y un terremoto con la comunidad sorda? No existe. De hecho, ya nos comprometimos a crear esa ley. Ya tenemos ese compromiso con ellos y desde ayer empezamos
para presentar ese proyecto de ley para ayudarlo. Y son más o menos 200,000 personas. Se entiende que son 200,000, pero habría que hacer un censo nuevo, porque ahora mismo ya me dijo que hay 476 personas sordas en el sistema público y muchos de ellos pasan los primeros 3, 4 meses sin tener quien los ayude en su currículo. O sea, estamos perdiendo gente que se empodere, que se eduque. Los sordos son personas que pueden hacer todo. Claro. Lo único que tienen una forma de comunicación diferente. Ajá. Y eso mismo le ha traído problemas. También tenemos problemas en los tribunales para acceso a la justicia. Tienen un montón de situaciones que ya vamos a estarlas encaminando todas. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes y vamos a hacer los proyectos de ley. Porque yo creo que para hacer una legislación responsable tenemos que primero investigar. Así es. Tenemos el RCC 64, que busca que el Departamento de la Familia pueda adquirir propiedades para establecer centros de Head Start, que es un proyecto muy loable. Atendimos también el proyecto del Senado 190, que es buscar justicia social para las comunidades especiales, familias que fueron realojadas, que van más de 20 años en alquileres temporeros y que todavía no tienen techo seguro. Wow, 20 años. Y todavía no tenemos. Entonces, el proyecto del Senado 48, que es la creación de la Oficina para la Defensoría de Personas con Impedimento, esto es para cumplir con unos requisitos federales y garantizar fondos a esta población. Pues porque sabemos que muchos de estos fondos en el camino, pues no sé si es el sol de Puerto Rico, pero se evaporan. Yo estoy pensando que es el calentamiento global. Y obviamente pues todos los días estamos recibiendo llamadas de personas con diferentes necesidades y gracias a Dios pues hemos podido ir canalizando, todas las atendemos, todas. Qué bien. Gente que no ha recibido su incentivo porque fue enfermera y no le llegó, diferentes problemas. Y nosotros estamos allí para ayudar a la gente, para eso estamos. Una de las cosas que me gustaría, ¿verdad?, de las nuevas que tengo, es que radicamos, este es de mi autoría, radicamos el 23 de abril, el proyecto para enmendar la reforma educativa y añadir un sistema de valores en toda la educación pública de Puerto Rico. En todo currículo, carta, reglamento, que se incluyan los valores universales que nos han traído aquí como pueblo. Entendemos que esa es la mejor forma de erradicar todo tipo de violencia, la intrafamiliar, la de la comunidad y la general. Cuando hubo un programa que se llamó Tus Valores Cuentan, que no, esto no es Tus Valores Cuentan, pero tiene una plataforma similar, se vieron unos resultados bien positivos. Hermosos. Muchas escuelas bajaron la incidencia de violencia, la deserción escolar bajó y aumentó el % de graduados de las escuelas públicas. Yo fui parte de ese proyecto y doy fe de lo mucho que funcionó. Inclusive hasta las imágenes de las escuelas cambiaron desde afuera hacia adentro, ¿no? Exacto. Los valores en las paredes. Los valores en las paredes. Era hermoso y duró un tiempo, pero de repente... Exactamente. Pues porque era un programa, pero si lo ponemos por ley, podrán cambiar el currículo, pero me tienen que poner valores. Exacto. Y eso es uno de nuestros compromisos de campaña, los valores a nivel de la educación. Muy bien. Si empezamos a sembrar en los niños, entonces... ¿Qué ambiente tienes de tus compañeros para este proyecto? Pues ya tengo varias personas. Tengo a la representante Wanda del Valle Correa, se unió como coautora. Ángel Bulerín también se unió como coautor. Eddie Charbonnier se unió como coautor. Ayer le pasé el proyecto al presidente de la Cámara, el honorable Rafael Tatito Hernández, y estoy bien segura que va a ser parte de los coautores del proyecto. Estoy bien confiada porque es un proyecto que verdaderamente atiende una necesidad que tiene Puerto Rico, y si queremos trabajar con la violencia, los valores cuentan. Los valores cuentan. Se nos fue de la mano lo básico, hay que rescatarlo. Exactamente. ¿Y por qué se elimina ese proyecto tan efectivo? Se eliminó en el 2013. Entiendo que hubo un problema de fondos y estos problemas que de momento surgen.
y como el calentamiento global que se evapora el dinero, pues tuvo algo que ver. Qué fuerte. Pues hemos sido coautores. Que tenga oídos para oír, que Que entienda. oiga. Exactamente, hemos sido coautores en un montón de medidas. Una de ellas es el proyecto 424, que es para eximir a los miembros de la Policía Municipal del pago de contribuciones sobre los ingresos recibidos por concepto del pago de horas extra. Son proyectitos que van atendiendo a la población. Es que tengo tanto aquí. Wow. Has estado trabajando sí. bien duro. Sí. ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? Sí, yo el sueño no lo comprometo porque yo me aplico el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tu Señor me hace vivir confiado. Y para producir hay que dormir. Exactamente. No, el sueño es bien importante. Claro que sí. También hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que soy coautora, es el 487, que es para crear la Secretaría Auxiliar para el Desarrollo de la Población Infantil y Juvenil con Discapacidad Funcional adscrita al Departamento de Recreación y Deporte. Las personas con discapacidad también tienen derecho a tener recreación y deportes. Así es. Eso hay que atenderlo. Eso hay que darle a estas personas este espacio para que sean deportistas. ¿Por qué no? Uno no tiene límite. Claro. No importa la discapacidad, algo especial puso Dios en nosotros. Sí, señor. Y podemos buscarlo. Y mente sana en cuerpo sano. Sí. Yo tengo de hecho, medidas mías tengo 19 y 18 de investigación, pero por eso es que estoy tratando de entrar en las más importantes. También tengo para víctimas de violencia doméstica y pues tenemos una resolución de investigación porque nos preocupó mucho. La autora es Mariana Nogales Molinelli y me pidió que yo fuera coautora, yo con mucho gusto, porque es para investigar lo que pasó con la persona sorda, Janet Grau, que falleció cuando le quitaron los niños y ella no tuvo un debido proceso de ley. Sí. Y queremos investigar qué está pasando a nivel de tribunal con esas personas. En estos días vimos un video de una chica que quiere terminar sus estudios. No sé si lo vio, que se hizo viral. Ajá. Que por no tener un intérprete en la universidad, la institución, pues ella llorando. O sea, su anhelo es terminar sus estudios. Pues precisamente ella fue una de las deponentes, ella fue la que me habló de todas las cosas que están pasando a la comunidad sorda. Ajá. Ella no oye. No oye, ajá. Pero habla y hace señas. Porque ella me estaba contando que su mamá hizo lo que el médico le decía que no se podía hacer. Su mamá, que iba a estudiar medicina, dejó de estudiar medicina para dedicarse a ella. Wow. Y ella ya mismo termina y va para el doctorado. Sí, sí, es una mujer brillante. Brillante. Sí. Y estuvo con nosotros tan pronto yo vi el video, me comuniqué con ella. Qué bueno. Aprovechamos también, le pregunté en la vista pública si había resuelto o no, porque eso se estaba transmitiendo para, ¿verdad?, llevar el mensaje. Me dijo sí, que ya tenía, que estaba a punto de terminar. Qué bueno. Y estamos bien, bien contentos. Y pues por aquí. Liz, estás en todas. Sí, no, es que verdaderamente nosotros estamos en las de ayudar a la gente. Qué bueno, claro. qué bueno. Realmente, proyectos que verdaderamente sea de una pérdida de dinero y erogación de fondos públicos no deberían ni radicarse. Proyectos que no se han hecho las correspondientes investigaciones tampoco deberían. Ahora mismo estamos en las vistas públicas con lo de Luma. Hemos descubierto muchas irregularidades en el proceso de evaluación de las propuestas de los que iban a venir, en el proceso del contrato, de la contratación, cómo se dio. Eso hay que investigarlo. Wow. Verdaderamente, hay que ver el beneficio. No se está pretendiendo que se rompa el contrato, pero sí que se investigue, que hasta el enero del 2022 no empiece, para entonces ver qué se puede hacer, qué se puede cambiar, porque necesitamos proteger a esta gente que lleva años con la autoridad y tiene un derecho a un retiro, tiene unos unos beneficios que podrían perder, y responsablemente hay que atender, porque si no los atendemos nosotros, más adelante le va a costar a todos. Y esas propuestas, perdone mi ignorancia, ¿esas propuestas van a vistas públicas o esto es alguien se enteró que puedo someter una propuesta y la someto?
porque muchas irregularidades vienen por ahí. ¿Contrato de Luma? ¿A cómo se...? Las propuestas que ella está hablando, que dice no podemos detenerla, ¿verdad? Sino que siga su curso. Sí, o sea, lo que queremos ser justos. Ajá. Verificar si el contrato cumple con los requisitos para no afectar a nuestros trabajadores. Ajá. Si no cumple, estaríamos solicitando que se derrogue. Pero sería muy irresponsable de no ver. Estas negociaciones se dan, que por cierto, hay uno de mis proyectos que quien es el coautor es Betito Márquez Reyes, que es el alcalde. No, el hijo de Movimiento Victoria Ciudadana. Él me pidió ser coautora de este proyecto, yo le dije que sí, porque es una medida para establecer los términos de un estado de emergencia. Prohibir la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión. Es regular las órdenes de ejecutivas en estados de emergencia. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. ¿Qué pasó con las pruebas? Sí. Con los millones de dólares que se iban a perder en pruebas. Si la Asamblea Legislativa no hubiera intervenido, hubiéramos gastado un montón de dinero en pruebas de COVID. Sí, eso protege al país de que no tengamos un dictador de facto que obvia a la Asamblea Legislativa. Por eso es que esta Asamblea Legislativa es importante. ¿Por qué? Porque hay un balance. Hay medidas que me han pedido Denis Márquez del Partido Independentista. Le he dicho que sí. Esa de los soldos de la oficina enlace me pidió coautoría. Seguro que sí. Él sabía que mi comisión la iba a atender. Mariana Nogales, Betito Márquez Reyes, la delegación del Partido PNP, la delegación del Partido Popular. Me han buscado para medidas buenas y obviamente todo lo que redunde en beneficio del país, para eso yo estoy. Yo creo que es bien importante lo que estás diciendo, porque le estás demostrando al país el nivel de madurez, que aunque en unas cosas no las negocias, en otras que no tienen que ver con los principios fundamentales, ¿verdad? Que tienen que ver con tu fe, con tus convicciones en unas áreas, todo lo que beneficia al país, te unes a quien haya que unirse allí. Y yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? De que tengamos esa capacidad como sociedad de que a la hora de trabajar por el beneficio de un país sea de esa manera. Es que para eso nos eligieron. Exactamente. No para intereses personales. Los que han perdido la confianza en asambleas y en todo lo demás, estas asambleas no hay manera que sean manipulables por los diferentes cuerpos que lo ocupan, o sí también se puede colar algo. Bueno, hay cosas que yo, ¿verdad? Desde mi trinchera desconozco. Porque hay las diferentes delegaciones y ellos pues tienen su forma de manejar el asunto. La delegación en la Cámara de Proyecto Dignidad es esta servidora y el Espíritu Santo. Hay cosas que yo pues, pero en la marcha iré conociendo. Hay cosas en las que me he levantado en contra y lo he dicho públicamente, como lo del cannabis medicinal en el área laboral. Ese proyecto no ha bajado, pero ya fue markup, lo tienen aguantado. Vamos a ver qué pasa. Otra de las cosas que yo levanté bandera hace poco fue el proyecto de la Cámara 158. Este proyecto era para enmendar la ley 503 del 2004, conocida como la ley para crear la cumbre anual de la juventud puertorriqueña. ¿Por qué levanté bandera? Porque era para establecer los tópicos a tratarse durante esta reunión anual. ¿Por qué este proyecto me levantó bandera? Porque cuando vamos a lo que eran los temas eran, entre unos de los que me levantó bandera fue derechos sexuales y reproductivos. Hasta donde yo sepa, esos son términos que ya se están adoptando, que no son derechos como tal, para entonces hablarle a los niños desde los 14 años de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué derechos son esos? ¿Reproductivos? ¿Me vas a hablar del aborto? Exacto, sí, es eso. Pues entonces, yo inmediatamente este tipo de proyectos, yo soy un solo voto. Es un proyecto que parece simpático, que yo hago, trato de introducirle las enmiendas que puedo. Y una de las que le introduje fue
a ese derechos sexuales y reproductivos versus enfermedades de transmisión sexual y abstinencia. Vamos a hablar de eso. Si vas a hablar de esto, compárame que esto también. Exacto. Una de las cosas que decía el proyecto era el derecho a una vida digna. Todos tenemos derecho a una vida digna. Uh-huh. ¿A qué tú te refieres? Muy amplio, muy ambiguo. Uh-huh. Derecho a escoger lo que tú quieras. Pues entonces, ahí yo le añadí y la prevención del suicidio. Lo que tú escojas tiene unas consecuencias. Vamos a hablar del suicidio, hay muchos jóvenes suicidándose. Y cuando veíamos los temas, pues nos parecían muy someros, muy llanitos. Obviamente, nosotros entramos la enmienda, cuando digo nosotros, mi equipo de trabajo. Claro. Los temas que realmente yo entiendo que se deben tratar. El cyberbullying y el uso responsable de las redes sociales. Es un tema que hay que tratarlo con los jóvenes. Uh-huh. Empresarismo, cooperativismo y emprendimiento juvenil. Acceso a la educación y empleo de los padres adolescentes. Hay padres adolescentes menores de 18 que quieren pagar pensión. ¿Y quién es el padre? No todo el mundo quiere abortar hijos. El padre es responsable. Vamos a ayudarlos a que tengan su empleo y cumplan con su responsabilidad. Otra cosa fue la protección y dignidad de la adolescente embarazada. ¿Cómo vamos a proteger a esas adolescentes? Eso es un tema bien pertinente. Uh-huh. No se trajo. La importancia del ahorro en una sociedad de consumo. El voluntariado y el servicio comunitario. Todo eso yo se lo tuve que añadir porque no lo tenían. Eran temas bien. Ajá. Yo voy a hacer una cumbre importante y no los va a impactar con temas que verdaderamente sí, son relevantes para claro. la sociedad. Obviamente, acogieron mis enmiendas, pero le cambiaron lo de las madres adolescentes, maternidad y paternidad responsable. Eso puede implicar muchas cosas. El de derechos sexuales es un tema y las enfermedades de transmisión sexual y la abstinencia lo pusieron aparte. Porque es más fácil después quitarlo. Uh-huh, uh-huh. Vamos a ver cómo termina este proyecto en la Cámara. A mí no me simpatiza el proyecto. Puedo ver lo loable que puede hacer en ciertas medidas. Pero moralmente me crea un issue que haya derechos sexuales y reproductivos en menores de edad. Eso no lo define el proyecto. No. Son temas que se van a traer. Puedes traer a quien tú quieras para que lo trabaje. Okay. Y pues no sé qué tiempo me queda, ¿verdad? Porque sé que el tiempo avanza. Te quería preguntar, no sé si podemos discutir al aire lo de las empresas que están pidiendo a sus empleados que estén vacunados so pena de despido. Ese tema no es para discutirlo al aire. Yo te pregunto, es una decisión tuya. Lo que pasa es que a mi oficina, pues yo recibo llamadas, recibo correos, recibo mensajes de personas que están preocupadas de que los están obligando a vacunarse so pena de que los despidan del empleo. Aquí llaman constantemente a los oyentes. Obviamente, yo pues soy abogada y eso pues no me lo puedo despintar y veo que hay una violación de derecho constitucional a la intimidad. No tan solo eso está resuelto en el caso de los testigos de Jehová, Lozada versus Tirado, donde se establece que una persona decide lo que va a hacer con su cuerpo. Este testigo de Jehová no quería que le pusieran transfusiones de sangre. Y había la familia que quería que sí. Obviamente llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo determinó que cuando se trata de tu cuerpo, de tu integridad corporal, tú decides. Exacto. Una vacuna experimental como la que está en la calle. No vengo aquí a abogar ni en contra ni a favor de las vacunas. Cada cual determina lo que quiere hacer. Correcto. Hay un sector que cree en las vacunas, se le respeta. Hay un sector que no cree en las vacunas. Pero como yo tengo que legislar para el beneficio de todos, ajá, yo no puedo dejar desprovisto un sector que trae un reclamo que para mí es legítimo y yo como abogada sé que es una violación de su derecho constitucional. Claro. Ahora mismo, esta vacuna experimental, lamentablemente, ha causado unas situaciones en personas que también me han dicho,
que después que se han vacunado han estado gravemente enfermas en el hospital. Hay una pregunta que yo aprovecharía para decirle y emplazar al secretario de Salud, ¿por qué no se le hace una prueba de COVID a una persona que se vaya a vacunar antes de vacunarse? Tampoco sabemos que los resultados de las pruebas tampoco es que sean 100% efectivos, pero ahora mismo tenemos este brote. Este brote surge a raíz de que empieza una vacunación masiva. ¿Podemos garantizar que las vacunas no tienen nada que ver? Se le hizo una prueba a estas personas para ver si tenían la enfermedad previo a la vacuna, porque a lo mejor la tenían y la vacuna le activó aún más la enfermedad. Hay cosas que hay que hacerlas de forma responsable y no podemos ser conejillos de indias, porque la FDA dio permiso para una vacuna experimental, no dio una aprobación para una vacuna experimental. El que quiera vacunarse se sienta seguro. Que lo haga. Qué bueno. Pero en el área laboral, que tú me restrinjas mi derecho a trabajar, que es constitucionalmente protegido, por una vacuna, verdaderamente me levanta bandera. ¿Qué país estamos? ¿Dónde está nuestra democracia? Ajá. Obviamente, responsablemente estamos trabajando, porque si nos gustaría radicar un proyecto de ley para proteger a estas personas que no necesariamente creen en la vacuna. Exacto. Ahora mismo, yo tengo una persona que conozco y aprecio muchísimo que está entubada. Lleva como 2 semanas y media en el hospital. Imagínate esta madre soltera que tiene 5 hijos, tiene 3. Oye, que tiene 1 y que su familia está en el área en el área sur, en el área oeste, y está aquí sola trabajando con su hijo. Y de momento le ponen la vacuna, o que no tiene familiares, le ponen la vacuna y ella cae en este paro respiratorio, en que tiene que estar 3 semanas hospitalizada, entubada. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Estamos pensando en el bienestar de los niños. Y ella se tuvo que vacunar porque la obligaron. Tenemos que ser bien responsables en lo que hacemos. Los gobiernos pasan, la gente pasa, pero nuestras obras se van a quedar. Claro. La gente va a terminar juzgando a los que estuvieron. Por eso es que yo trato de trabajar, y mi trabajo es enfocado en hacer las cosas correctas y dignas. Primero porque el nombre ya lo tenemos ahí. Somos Proyecto Dignidad. Y yo quiero que en el futuro, cuando mis nietos, que todavía son pequeños y no saben que su abuela hizo historia, que digan, oye, vamos a buscar qué hizo abuela. Yo no quiero que mis nietos se abochornen de mí. Yo no quiero que mis nietos digan, wow, mi abuela no hizo nada. No, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger los niños y las futuras generaciones. Amén. Ahora mismo, 2 periódicos en lo que va del año han hablado de la baja natalidad. Están preocupados. Oiga, pero ustedes han escuchado que cuando la orden ejecutiva se proclama, quieren cerrar las iglesias, pero yo no he visto en las órdenes ejecutivas que digan que las clínicas de aborto pueden ser un foco de infección y hay que cerrarlas. Eso no es un servicio esencial. Vamos a ser razonables. Así es. Vamos a ser razonables, porque estoy viendo una serie de incongruencias, por no decir disparates, quiero ser diplomática, ¿verdad? Claro. Incongruencias que a mí me levantan bandera. Y yo qué bueno que tengo un equipo de trabajo que está enfocado en lo que ya es Proyecto Dignidad, en todo lo que nosotros determinamos y dijimos a la gente que íbamos a hacer. Y mi equipo de trabajo está enfocado en el bienestar de la gente. Eso es. Gracias, Lizzy, por toda esta información que tú nos traes. Te cubrimos en oración, te bendecimos y te agradecemos lo que estás haciendo por el país. Esperamos que todos estos proyectos excelentes de los cuales nos has hablado, ¿verdad?, tengan buen término, todos aquellos que van en la línea de bendecir al pueblo, y que los proyectos que no son en la línea de bendecir al pueblo, que tengamos la oportunidad, ¿verdad? Sí, por ahí hay uno que no sé si el tiempo me dé para hablarlo rapidito. Un minutito. Sí, es el proyecto de la Cámara 684.
683, del cual nos estamos oponiendo desde el saque. Fernán, hacemos la pausa y ¿Seguro? regresamos un par de minutitos para no atrasarnos con los anuncios. Vamos a hacer eso. Y regresamos con nuestra amiga representante Lizy Burgos. Son las 10:30.